del Frente Guasú. La invitación está hecha. Quédese con nosotros en este primer debate presidencial. Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Péndulo. Hoy un programa especial porque estamos en el primer debate de los candidatos a presidente de la República en nuestro país. Están como invitados hoy Efraín Alegre, Mario Ferreiro, el general Lino César Oviedo, el senador Miguel Carrizosa, el doctor Aníbal Carrillo Iramay, candidatos a la presidencia de la República, presidencia que se decide el próximo 21 de abril. Muy bien, vamos a comenzar la ronda de preguntas para los candidatos a la presidencia de la República y va a comenzar respondiendo el doctor Aníbal Carrillo Iramay del Frente Guasú. En primer lugar, la democracia. La democracia es un valor fundamental para una sociedad como la nuestra, que requiere de la democracia como un instrumento fundamental para desarrollarse, para crecer, para lograr la justicia social. Esa democracia que hoy, con este golpismo que se ha dado en el Paraguay, con esta aventura golpista que pone en peligro la democracia, va a ser indudablemente una prioridad absoluta del gobierno. Democracia que además nos lleva a la defensa de los trabajadores. Democracia que nos lleva a la defensa de los trabajadores que en nuestro país requieren de eso, de un Estado, de un gobierno que fundamentalmente se comprometa con los trabajadores para desarrollarlos, para ganar en derechos y avanzar en derechos, que constituye un tercer elemento fundamental. Cuando hablamos de derechos, no hablamos solamente de derechos jurídicos, sino hablamos fundamentalmente de los derechos sociales paraguayos, con derecho a tener una vida digna, a tener vivienda, a tener salud, a tener educación. Y por supuesto, estos elementos no son posibles de realizar sin una transformación del Estado. El Estado paraguayo, los poderes como hoy tenemos, las limitaciones del Ejecutivo, el poder casi tiránico del Parlamento, un poder judicial con enormes limitaciones y en franco retroceso, requiere de un compromiso con un perfeccionamiento institucional avanzando en democracia. Y por último, un Paraguay integrado, un Paraguay que sin lugar a dudas tiene que estar integrado en el Mercosur, tiene que estar integrado con todos los países del mundo, que tiene que priorizar y desarrollar la relación multilateral con todos los demás países del continente y del mundo, pero que debe apuntar hacia una integración sólida, soberana, en defensa de nuestra soberanía, siempre conjugando esos dos elementos, soberanía e integración. Muy bien, gracias, doctor. Y el próximo presidente de la República debe recuperar la dignidad de la política. Debe recuperar la dignidad en el sentido de que la política actúe con la verdad. Y el político y el presidente de nuestro país tiene que tener principalmente la verdad como recurso principal, como relacionamiento principal con la sociedad. Y debe decir siempre la verdad cuando cumple y cuando tiene dificultades para cumplir. Cuando nosotros dijimos en el 2008 que íbamos a transformar el sistema de salud, y hemos cumplido, no lo hemos hecho totalmente, pero hemos avanzado como en ningún otro gobierno anteriormente se ha avanzado en universalizar la salud, en hacer la salud gratuita, en lograr de que una persona de escasos recursos acceda a la salud gratuita. O cuando dijimos vamos a avanzar en la soberanía energética, avanzamos en la soberanía energética. Hoy día tenemos condiciones absolutamente nuevas. Alguna vez tenemos que repensar y cambiar el Tratado de Itaipú, pero hemos dado un avance importante. O hemos dicho también no vamos a perseguir a nadie por sus colores, sea una C, liberal, colorado, en la función pública. Y hemos cumplido, no como ahora que tenemos un gobierno liberal que persigue a los compatriotas paraguayos trabajando en la función pública y que hoy aproximadamente 3.000 de ellos son perseguidos por nuestros amables ex aliados. O sea, hemos dicho la verdad, hemos cumplido. Y también vamos a decir con las dificultades. Nos comprometimos a la reforma agraria y vamos a reconocer y vamos a explicitar las dificultades y vamos a decir y avanzar en la reforma agraria necesitamos corregir muchas cosas, necesitamos corregir muchos elementos para que la reforma agraria se haga real y se haga posible. La verdad, recuperar la dignificación de la política, trabajar incansablemente en la defensa de los trabajadores
Ellos son los que tienen que ser los mimados del próximo gobierno para tener un desarrollo entre todos. Y por último, con una dedicación incansable hacia el pueblo en general, una dedicación y una responsabilidad de que aquello que se compromete lo cumpla. Si queremos encarar un proyecto real de superación de la pobreza, es sobre la base de un nuevo modelo económico que incluya a los 7 millones de paraguayos, no como el que hoy tenemos, que privilegia fundamentalmente a un sector pequeño de la sociedad y castiga a la mayoría de los paraguayos. O sea, las políticas sociales van a tener efectividad cuando tengamos un nuevo proyecto productivo, un crecimiento económico real y una responsabilidad social también de una reforma fiscal importante que permita al Estado contar con mayores recursos. Si con la mejor administración, si le traemos acá a algún administrador de primer mundo, con el presupuesto que hoy tiene el Estado, y va a tener límites muy bajos, o sea, no se podrá avanzar tanto. La calidad del gasto, la gente dice que hay ciertos sectores de la sociedad, algunos interesados y otros sectores de la clase media que dicen, ¿para qué pagar más impuestos para que se derroche en el Estado? Bueno, cierto, hay que tener una mayor puntería en gastar adecuadamente. Y para eso nosotros tenemos una propuesta principal que es modificar el modo actual que se encara el aumento de presupuesto. Bueno, tenía un presupuesto determinado un año, aumentará 5% o 10% al siguiente año. Hay que pensar de otra manera, hay que pensar en los territorios, ver cuánta gente existe ahí, qué territorios cumple, ahí asignar recursos novedosos en términos de la asignación tanto en salud como educación. No alcanza el tiempo para las políticas sociales, realmente haría falta 2 horas, ¿verdad? Pero fundamentalmente las políticas sociales son necesarias y el gobierno y el Estado debe indudablemente apuntalar las políticas sociales, pero son insuficientes. Las políticas sociales tienen que tener un mejor aprovechamiento, así como con el gobierno de Fernando Lugo iniciamos Tecoponá, o más que iniciar, potenciamos Tecoponá, pasamos de 15.000 a 95.000, dimos un aporte para la tercera edad, iniciamos programas para niños que fueron abarcando cada vez más, programas de salud o programas de atención integral a la infancia que tomara a los niños desde muy pequeños, que son indudablemente políticas muy necesarias, pero que deben dar un paso adelante, que es actuar sobre los territorios sociales. En cuanto a política social, para aprovechar mejor los recursos que tenemos y tener una mayor efectividad, mucho mayor efectividad, tenemos que tomar territorios y actuar conjuntamente con todas las políticas. O sea, se debe entrar con salud, con educación, con inversión, con políticas de empleo, con políticas de trabajo, que permita a esa comunidad un desarrollo integral, un desarrollo global, y no depender de políticas sociales que pueden hacer permanente este estado de pobreza. O sea, las políticas sociales no pueden servir para recoger los restos de este sistema económico desigual e injusto que tenemos en el Paraguay. Tenemos un modelo económico que genera pobreza, tenemos un modelo económico que genera desigualdad. Las políticas sociales no tienen que servir para que eso siga igual. Tiene que cambiar la política de desarrollo. Y ahí, en políticas sociales, nosotros tenemos un proyecto estrella. Creemos de que y es un desafío para nosotros, ¿verdad? Así como cuando dijimos vamos a tener 1.500 unidades de salud, llegamos a la mitad, queremos proponer a la sociedad paraguaya construir 50.000 viviendas al año como eje central de una política de empleo que ayude a salir de la pobreza a muchísimos paraguayos. Gracias, doctor. ¿Qué política exterior tiene diseñada, en caso de ser presidente de la República, para reinsertar a Paraguay en el Mercosur u otros bloques? Bueno, con el gobierno de Fernando Lugo hemos tenido una clarísima vocación integracionista, hemos tenido enormes avances en lo que ha sido la integración regional, partícipes de primer orden en términos del Mercosur, de CELAC, de UNASUR, todas instituciones que apuntan hacia una política que es la de priorizar el multilateralismo. O sea, no podemos solamente establecer relaciones de carácter bilateral, sino que tenemos que ampliar hacia múltiples relaciones que permiten este tipo de instituciones que son y definitivamente son muy positivas para el Paraguay. También tenemos que hacer de que esta integración
signifique para el Paraguay avanzar en estas desventajas que hoy tenemos en términos de infraestructura, de inversiones. Como un dato, durante el gobierno de Fernando Lugo, aquellos fondos compensatorios que corresponden al Mercosur, el 80% de ellos ha sido para el Paraguay, claramente superior a cualquiera de los demás países en términos de inversiones. O sea, Paraguay ha tenido una exitosa política que ha sido interrumpido por un golpe parlamentario que ha retrotraído al Paraguay en esta política exterior exitosa que estábamos teniendo, positiva y de enormes beneficios para el Paraguay. Por supuesto, esta integración debe hacerse con un claro compromiso con la soberanía. La soberanía que no es solamente una retórica, decir que somos un país libre, de que defendemos nuestra soberanía, sino que tenemos que hacerlo con elementos concretos, con elementos reales, con elementos como, por ejemplo, hoy, cuando se define en el orden internacional de que Paraguay tiene que proveer de carne y tiene que proveer de soja, no importa de que este sea un modelo que nos es capaz de generar desarrollo y de generar distribución y de generar riqueza para todos. Entonces, esas son las soberanías que tenemos que también luchar y bregar, pero dentro de una integración sostenida, progresista en América Latina. Doctor Carrillo Lamay. Definitivamente la Constitución actual no justifica toda la degradación, las dificultades, el retroceso institucional que tenemos en muchos sentidos, ¿verdad? Y yo diría en dos aspectos, ¿verdad? O una reforma constitucional total o completa, que requiere indudablemente de una gran unidad nacional para pensar todos juntos una nueva constitución, que la revisemos en forma completa y nos demos la posibilidad de una nueva constitución, o reformar aquellos aspectos que sí hoy se constituyen en elementos que entorpecen, que no han dado el resultado esperado. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el enorme poder que, por ejemplo, tiene el Parlamento en relación al presupuesto de gastos, que hace que muchas veces el gobierno se vea obligado a tener que hacer frente a un presupuesto del que no está en condiciones de financiar. Y empezamos con los déficits fiscales, con los problemas de orden administrativo que se repiten. Tendríamos que darle mayor responsabilidad también al Parlamento, o hacer planes bianuales o trianuales, modificaciones de este tipo que indudablemente requieren de cambios constitucionales. Por un lado, es un aspecto muy importante, por lo que se decía, de dar mayor agilidad y exigir, sí, rendimiento al Ejecutivo de su gestión, pero sin tantas vallas, sin tantos elementos que entorpecen el normal desarrollo del Ejecutivo. Y también algunos aprendizajes que hemos tenido, ¿verdad? Se han citado varios. Es necesario mejorar el mecanismo de conformación de la justicia. No se puede tener a jueces, a fiscales dependientes del poder político, tienen que recuperar autonomía, no puede haber una imposición o un poder por encima del otro. Y por último también aquellos aspectos políticos, es necesario el balotaje, pero yo sería más partidario de una reforma parcial. Muchas gracias. No hay que perder el rumbo de que mejorar la capacidad del Estado implica una modificación, un cambio en el modelo productivo. Eso se repite constantemente, porque si dejamos de mirar el aspecto de la producción y el proyecto productivo que tenemos, siempre vamos a quedar como un Estado que administra pobreza, que administra miseria. Es indudable que hay algunos aspectos de la evasión que deben ser corregidos, pero tenemos que poner el énfasis en la gran reforma fiscal, transformación fiscal, podemos llamarle de diferente manera, pero tiene que modificarse el sistema impositivo. Paraguay tiene una carga fiscal extremadamente pequeña, del 12, del 13%, rubros extraordinariamente grandes que generan enorme riqueza, como la producción de soja, no pagan ningún impuesto en el Paraguay, o pagan un impuesto exiguo, ¿verdad? El Parlamento se muestra muy generoso en ordenar los gastos y muy poco dispuesto a lograr justamente una mayor capacidad recaudatoria del Estado. Dicen algunos de que en época electoral lo peor que hay es hablar de nuevos impuestos, pero de nuevo, hablando con la verdad,
si el conjunto de la sociedad, si todos los paraguayos no nos comprometemos con mayor responsabilidad social a desprendernos de parte del enorme excedente que genera esta situación actual, y no vamos a tener un Estado que sea capaz de cumplir aquellas funciones que son cada día mayores y más exigentes. Queremos más salud, queremos más educación, queremos más inversión en obras, queremos más inversión en viviendas. Nosotros pensamos en una inversión de por lo menos 500 millones de dólares anuales para construir 50.000 viviendas anuales. Y eso requiere de una modificación del sistema económico del Estado que permita mayor recaudación, y eso es sin duda tocar el bolsillo de los ricos. Sin eso no va a haber un Estado suficiente. Gracias, doctor. Carrillo Iramay. La industrialización es una necesidad para el Paraguay, es un imperativo económico. O sea, no vamos a poder hablar de desarrollo, de crecimiento sin el desarrollo de la industria. Y tenemos que pensar qué industria vamos a tener. Tenemos abundante energía que podemos utilizarla, pero justamente no tenemos que caer en trampas, en ficciones como esta que hoy se presenta, que una gran empresa de uso intensivo de la energía va a traer prosperidad, va a generar desarrollo, porque justamente en el caso específico del Río Tinto Alcán, nosotros no esperamos milagros de Franco, ¿verdad? O sea, sabemos claramente de que él no va a parar lo del Río Tinto Alcán, no va a esperar el próximo gobierno. Esto tiene que pararlo el pueblo, tiene que expresarse, tiene que manifestarse, tiene que seguir una expresión ciudadana que demuestre claramente las enormes desventajas que trae una empresa como esta, que va a tener subvención, que no tiene condiciones razonables de desarrollarse como tal, que secuestra el uso de nuestra energía. Yo prefiero, antes que una empresa como esta, tener 20 o 40 industrias que generan mucho más empleo, que generan mucho más dinámica económica y que dejan los recursos acá en Paraguay. Porque finalmente, ¿qué es el problema de una empresa como Río Tinto Alcán que secuestra nuestra energía? Es lo mismo que Itaipú. O sea, se lleva toda nuestra energía e impide solamente que en vez de ir por cable se va por lingotes. Es como dice nuestro compañero Ricardo Canese, que nadie duda de su capacidad, ¿verdad?, de su entendimiento en la cuestión energética. Esto es peor que Itaipú. Nos condena de nuevo a entregar gran parte de nuestra energía de nuevo a otros países en vez de usarlo en beneficio nuestro, a empresas transnacionales. Peor que Itaipú, como dice él mismo, y es una gran estafa al pueblo paraguayo, una gran estafa, y debe seguir siendo debatido y debe ser parado por el pueblo. Con relación al impuesto a la soja, creo que he venido insistiendo desde el comienzo de que aquí hace falta una reforma impositiva y que se deben generar las agroindustrias cercanas a la producción primaria del Paraguay, coincidiendo en algunos aspectos con algunas exposiciones. En relación a que el camino a la soja y la posibilidad de la industrialización del mismo, de nuevo, son industrias que generan muy poco trabajo. O sea, por dar algunos ejemplos así concretos, la soja ocupa a un trabajador por 200 hectáreas de producción. Eso, en términos de una agricultura familiar desarrollada, con tecnología, con producción de alimentos diversificados, sano, agroecológico, genera en esa misma superficie por lo menos 40 puestos de trabajo. O sea, el Paraguay tiene un gravísimo problema central realmente para su desarrollo, que es la generación de empleo y la multiplicación del trabajo sobre una base agrícola ampliamente productiva y una generación de industrias que van desarrollando, dando el valor agregado que ya hemos insistido mucho. Ahí sí tenemos que hasta tener estímulos fiscales para que estas industrias se desarrollen. Pero en relación al impuesto a la soja, no ha pagado nunca, ha producido una gran acumulación de capitales y creo que es momento de que sí, la soja, sin lugar a dudas, en cualquiera de sus formas, inclusive en su forma industrializada, tenga que pagar impuestos. En segundo lugar, en relación a los transgénicos, yo creo que todos en la sociedad queremos comer sano, queremos estar seguros, hay muchas dudas, muchísimas dudas acerca de los transgénicos, hay investigaciones muy recientes acerca del potencial de daño a la salud que generan los transgénicos. Y por otro lado, en relación al algodón, que por ejemplo se coloca como algo neutro, no vamos a comer el algodón, esto se ha hecho fuera de la ley y tenemos que priorizar el desarrollo de tecnologías propias. Desarrollemos una capacidad
calidad del algodón paraguayo para desarrollar y tener mejor rendimiento y no estar entregando a las multinacionales de la cerveza. Yo confío que hay 1 millón de paraguayos que aman la democracia, que entienden que la democracia es un bien fundamental, que es la mejor manera de vivir en sociedad, respetando las leyes, respetando a los presidentes electos, respetando esa voluntad popular que es fundamental para el desarrollo y el afianzamiento de la democracia, y que confía además en un gobierno que ha dado claras señales de cambio en el tiempo que estuvimos gobernando, que hemos dado claras señales de cambio en políticas sociales, que hemos dado claras señales de cambio en la política energética, que los paraguayos empezaron a sentir de que hay un derecho para todos que se tiene que ir afianzando, que se tiene que ir desarrollando, que estos 1 millón de paraguayos entienden que nuestra propuesta hoy día, nuestro compromiso, nuestra trayectoria personal del vicepresidente Luis Aguayo, del Frente Guazú, de nuestro candidato a primer senador, que es Fernando Lugo, tienen la fortaleza, la fuerza, el coraje suficiente para encarar el problema de transformación estructural, de transformación profunda, de transformación económica que necesita el Paraguay. Y que no le vamos a mentir, que no le vamos a mentir, que vamos a hablar siempre claramente de los problemas, que vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de nuestras dificultades, y esa verdad, gobernar con la verdad va a ser un compromiso fundamental. Y es más, no solamente vamos a hacerlo eso, sino que tenemos hoy un plantel que ha aprendido muchísimo en estos 4 años de gobierno, compañeros y compañeras que se han fogueado en la gestión pública, y no estamos hablando de sueños, de ideales o de utopías, estamos hablando de realidades, de cuestiones concretas que hemos avanzado, que hemos empezado, otras que no hemos podido hacer, pero nuestro compromiso sí es hoy avanzar hacia adelante con democracia y con justicia social. Gracias, doctor Aníbal.